¿Qué tal? Buenas tardes con todos los seguidores de Adolfo Castro y Asociados. Hoy hemos invitado a un personaje muy especial y amigo de esta firma jurídica, quien se desempeña como magistrado en esta provincia de Manabí. Y a lo largo de esta semana también queremos agradecer a todos y cada uno de los ciudadanos que han confiado en la firma jurídica para llevar adelante sus defensas. Un saludo para todos los funcionarios de la Fiscalía de la Ciudad de Manta, en donde estuvimos lunes y martes ejerciendo nuestra profesión, así como también al personal de investigaciones especiales de los accidentes de tránsito y a todos y cada uno que estuvieron en la reconstrucción de los hechos de los casos que llevamos en esa jurisdicción. También quiero enviarle un saludo a todos los integrantes de la Cámara de Comercio de Manta y a su centro de mediación y arbitraje en donde estuvimos ejerciendo el día martes. Así también nos pidieron saludos el amigo Guido Corral, el colega Víctor Sánchez, quien nos siguen tarde a tarde en nuestros programas y también en los tips jurídicos que llevamos. Un saludo para los compañeros de la Fiscalía Provincial del Guayas, en donde estamos llevando adelante la defensa de varios ciudadanos. A nuestra colega Lídice, quien nos pidió que le recordáramos durante este programa. También para todos aquellos ciudadanos del Cantón Bolívar, en donde estuvimos el día jueves de esta semana. Y a la Unidad Judicial Penal, en donde estuvimos pasando una audiencia de procedimiento directo. No me he olvidado también a los compañeros y colegas de la unidad que lleva los casos de droga en la Fiscalía de Puerto Viejo, de delincuencia organizada número 2 y número 1. Muy bien, a todos ustedes muy buenas tardes, gracias a quienes se han conectado. Es el momento de empezar a compartir este programa para que lleguen a más seguidores. Y también de darle me gusta y suscribirse a nuestros canales, tanto de YouTube como a Facebook. Recordamos que este será el último programa del año. Vamos a iniciar en una etapa festiva y también pidiendo que no olvidemos los cuidados por este virus que nos está atacando a todos los ciudadanos del mundo. Bien, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida al doctor Carlos Zambrano. Doctor, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Adolfo, muchas gracias por la invitación. De verdad, muy honrado de estar en tu programa para conversar un tema apasionante, particularmente a mí, que ejerzo las funciones de juez de Corte Provincial en el área de familia, mujer, niñez y adolescencia, ya en la Corte Provincial ya casi 5 años, más de 5 años. Y durante toda nuestra carrera, casi 12 años en esta misma área. Entonces, es un tema que me apasiona y con todo gusto estoy acá para compartirlo contigo y con todos tus seguidores. Le recordamos a quienes nos siguen que las preguntas nos hagan llegar al Facebook, ya que van a salir en vivo y en tiempo real. Y como por ahora los amigos de la producción estaban trabajando en otra área o con otros profesionales, se nos dificulta un poco atender las preguntas que nos llegan a través del WhatsApp. Pero con todo vamos a dejar claro que el programa va a hablar primero, Carlos, la temática general de lo que se trata un juicio de alimentos y luego de su intervención vendrán la resolución a sus inquietudes. Bien, Carlos, el auditorio es tuyo, tus seguidores están con ustedes. Gracias, Adolfo. Bien, el tema planteado el día de hoy, esta tarde, es sobre el juicio de alimentos, la forma de determinar la pensión de alimentos, a quiénes se le debe alimento y la forma de determinarlo en el monto de la prestación cuando alguien lo solicita, si el solicitado es procedente o no. Bajo esta temática voy a desarrollar el tema a tratar y trabajar bastante con la normativa constitucional y legal aplicable para este tipo de procesos. Uno de los elementos que constituye el concepto de pensión de alimentos está en el artículo enumerado 2 de la ley reformatoria al título 5, libro 2 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia,
y observamos que el derecho al alimento, a ser un connatural, y eso entre la relación parento-filial, está relacionado principalmente con el derecho a la vida. Y esta es para la supervivencia de un ser humano cuando estos alimentos se necesitan pasarse por las circunstancias que se den en cada caso. Esto es cuando existe un abandono de uno de los progenitores o cuando existe un abandono de una de las personas que están obligadas a pasar alimentos a otro. El alimento se constituye entre el alimento, la nutrición equilibrada y la salud integral, la educación, el cuidado, el vestuario, la vivencia segura, la higiene, el transporte, la cultura, la recreación, el deporte, la rehabilitación y ayuda técnica si el derecho habiente tuviera alguna discapacidad, etcétera. Entonces, todas estas características son las que se llenan del derecho de alimentos. Este también es un derecho que es intransferible, intransmisible, es irrenunciable, es imprescriptible también. En otros países, en otras legislaciones, el derecho al alimento tiene la característica que sí es prescriptible. En nuestra legislación, el Código de la Niñez y Adolescencia lo establece que es un derecho que no prescribe. Ejemplo, si se fija una pensión de alimentos, un monto de alimentos, no es cobrado en 5 o en 10 años, este monto no es prescriptible. Tendrá que en algún momento ejecutarse de la forma que la ley lo establece, pero esa es una característica que también es inembargable y no admite compensación ni reembolso de lo pagado, salvo las pensiones alimenticias que han sido fijadas con anterioridad y no hayan sido pagadas, y que las madres que hayan efectuado gastos prenatales que no hayan sido reconocidos con anterioridad, caso de los cuales podrán compensarse, transmitirse a herederos incluso. Esta normativa la encontramos en los artículos numerados 2 y 3 de la ley reformatoria que les señalé anteriormente. Ahora bien, ¿a quiénes se le debe alimentos en nuestro país? Nuestro Código Civil ha establecido esta circunstancia claramente y la tenemos en el artículo 349 de esta norma legal. Dice, se deben alimentos al cónyuge, a los hijos, a los descendientes, a los padres, a los ascendientes, a los hermanos y a quien hizo una donación cuantiosa si no hubiera sido rescindida o revocada. Entonces, cualquiera de estas personas podrá en algún momento solicitar alimentos para que sean suministrados. Me voy a encasillar principalmente en el juicio de alimentos a niños, niñas, adolescentes y a mujeres embarazadas. Tal vez en otra ocasión podremos tratar los alimentos que se deben a las demás personas que señalaban esta norma. Para determinar estos alimentos que he señalado, el Código Civil también nos diferencia entre alimentos congruos y necesarios. Los congruos son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente de modo correspondiente a su propia posición social, y el necesario los que le dan basto para sustentar la vida. Entonces, los alimentos a niños, niñas, adolescentes y a mujeres embarazadas, la ley lo ha establecido como alimentos necesarios, ¿no? Hay una norma constitucional que está en el artículo 83, numeral 16 de la Constitución, que dice que son deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y ecuatorianas, sin perjuicio de otras previstas en la Constitución y la ley. Y el numeral 16 de esta norma dice asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos. Este deber es corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción y corresponderá también a las hijas e hijos cuando las madres y padres los necesiten. Aquí en esta parte quiero ser claro en una situación que aparece muchas veces en los procesos de alimentos. Un ejemplo, demandan a Carlos Zambrano y Carlos Zambrano tiene un sueldo mensual y aplican la tabla de pensiones de alimentos. Y el padre dice, oiga, pero esto es corresponsabilidad. La responsabilidad de la madre también tiene que pagar una parte. Yo, principalmente en todos estos años he visto que la corresponsabilidad que la madre o el padre que tiene el cuidado a su hijo se basa principalmente en que esa persona ejerce el cuidado, lo viste, lo alimenta, le prepara el alimento. Entonces esa corresponsabilidad la está cumpliendo ese padre en esa parte, porque está cumpliendo la obligación de tenerlo bajo su cuidado y protegerlo, que no le falte nada. Entonces, ¿cuál es la otra corresponsabilidad? La del padre que no lo tiene, en otorgar un monto de pensión alimenticia para poder, para que pueda subsistir. Entonces, de esa manera yo comparo bastante la corresponsabilidad que dice la norma constitucional que hemos citado. Vamos entrando en lo que es el proceso de alimentos.
y me voy a poner en el proceso de alimentos de niños, niñas y adolescentes. ¿Quiénes están legitimados para demandar un proceso de alimentos para favor de los niños y adolescentes? El enumerado 6 establece que está legitimado la madre, el padre, bajo cuyo cuidado se encuentra el hijo o hija. Y a falta de ellos, las personas que ejercen su representación legal o quien esté a cargo de su cuidado. Hay muchos casos, especialmente en nuestra sociedad, cuando ocurrió lo del terremoto. Muchos hijos quedaron huérfanos y quedaron al cuidado de tías y tíos o familiares cercanos, y uno de los padres falleció. Pongamos un ejemplo, que la madre falleció. Entonces, hasta que se determinara bajo una resolución judicial que ese niño o niña adolescente quedara a cargo no del padre que quedó vivo, sino de ese familiar con el que tenía lazos cercanos, uno se preguntaba, oye, pero ¿podría o no poder demandar? A criterio de personal, yo digo que sí se puede demandar los alimentos por la parte final de esta norma que he citado. Dice, persona que ejerce su representación legal. No tiene la representación legal hasta ese momento porque no tiene una resolución judicial, pero que esté a cargo de su cuidado. ¿Cómo establece el cuidado? El cuidado se de hecho mediante las correspondientes pruebas que puedan justificar en el proceso. Esto es, los jueces de la niñez y adolescencia tienen el equipo auxiliar, los trabajadores sociales, los psicólogos, los médicos, que pueden verificar una situación de cuidado y de esta forma no dejar en indefensión y desprotegido a un niño que tal vez necesita de un alimento de su progenitor. O cuando no existe ninguno de los padres, puede demandarse a subsidiarios. Entonces, no se puede dejar desprotegido en ningún momento este derecho al alimento. Entonces, para ser claro, la legitimación es madre o padre o bajo, y la persona quien ejerce su cuidado a falta de esto, ¿no? Y el numeral 2 de esta norma dice las y los adolescentes mayores de 15 años. Un adolescente que tenga 15 años puede presentarse ante un juez de niñez a solicitar alimentos a sus padres o a sus obligados subsidiarios. Y en este momento el juez dice, ¿cómo opera esto? El juez está obligado a establecer en ese momento quién ejerza una curaduría ad litem de representación a ese niño, niña, adolescente, quien deberá incluso justificar con informes sobre los valores que mañana pasado ese adolescente vaya a recibir, porque un adolescente no puede tal vez manejar una cuenta de ahorros del código SUPA. Entonces, tal vez por ese lado el juez está obligado a señalar a una persona que represente a ese adolescente que está solicitando alimentos, pero la ley le ampara para que ellos se presenten ante el juez a solicitar alimentos cuando cumplen 15 años. Ya en la práctica casi no se da este tipo de situaciones en la legitimación del numeral 2 del artículo numerado 6, pero la ley, como te lo manifiesto, ha establecido esa facultad de representarse. Ahora, ¿cómo se obtienen estos alimentos? Se obtienen bajo un proceso judicial, obviamente. El proceso judicial es un juicio sumario establecido en el artículo 332 del Código Orgánico General de Procesos. Este procedimiento es un procedimiento rápido, especialmente cuando se trata de niños, niñas, adolescentes. Tiene una sola audiencia que se llama audiencia única, en la cual se presentan todas las fases de juzgamiento, ¿no? Es conocido por todos que esa fase de audiencia tienen la fase de señalamiento, la fijación de los puntos de debate, la conciliación, la admisión de pruebas, las prácticas de pruebas, los alegatos y la decisión que toma el juez al final de esa decisión. Esta decisión, obviamente, es apelable. Y aquí es una particularidad del juicio. Si tú apelas una resolución de alimentos, según el numeral 6 del artículo 332 del Código Orgánico General de Procesos, dice que en este tipo de juicios se concede la apelación con efecto suspensivo, no suspensivo. ¿Esto qué quiere decir? Que se ejecuta lo resuelto por el juez de primera instancia mientras continúa el proceso en segunda instancia, ¿no? Ese efecto yo creo que debe estar muy claro, muy señalado a los usuarios del sistema de justicia y a los abogados que ejercen la defensa técnica.
Entrando un poquito en la determinación, ¿cómo fijas el monto de la pensión de alimentos? El primer punto que un abogado que ejerce la representación de cualquiera de las partes, sea de la parte actora o sea de la parte demandada, es que tiene que saber que en este tipo de juicios hay la reversión de carga de prueba. Esto es, ¿quién está obligado a demostrar los ingresos económicos? Es el demandado. El demandado tiene la obligación de decir, yo gano esto y bajo esto tienen que establecerme el monto de pensión de alimentos. La madre o el actor, la parte actora, lo que está obligado a decir, yo creo que mi pensión de alimentos debe ser esta, porque el señor gana esto, y no está obligado a demostrarlo. Está obligada la parte demandada a demostrar que sí gana eso o no gana eso, y cuánto es que gana. No, este es un tema bien debatido en nuestra legislación, en nuestra práctica diaria, porque existen situaciones que las partes no llegan con las pruebas. Esto no quiere decir, ojo, esto no quiere decir que la parte actora no tiene que llevar sus pruebas para demostrar la capacidad económica. Es más, si algún momento me preguntan a mí, yo les digo, tú tienes que ir armado. ¿Por qué? Porque la otra parte va tal vez a presentar unas pruebas que tú, por no haberlas querido presentar, queriendo jugar con el principio de reversión de carga de prueba, te vas a quedar con una prestación de alimento baja. Yo creo que siempre la parte actora, la que propone la acción, debe ir bien preparado para establecer una pensión de alimentos justa para su hijo o hija adolescente. Entonces, esa es una de las principales características en el modo de probar el monto de pensión de alimentos. ¿Y cómo se siguen probando este monto? Existe una tabla de pensiones alimenticias que es dictada anualmente en los primeros 15 días del año por el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Anteriormente lo tenía el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, ahora lo tiene a cargo el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Entonces, viene y está obligado a dictar esta resolución donde se establecen los parámetros para fijar la pensión de alimentos. Pero el artículo numerado 15 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece los parámetros que también el juez debe tener en cuenta para fijar este monto. Esto es, la necesidad básica por la edad de alimentar a los términos de la presente ley. Hay niños que tienen 1, 2 o meses de nacido que no van a tener las mismas necesidades de un niño de 10 o de 15 o de 12 años, ¿no? Los ingresos, esto es importante, el literal B es el artículo número 15, los ingresos y recursos del demandado apreciados con sus ingresos ordinarios y extraordinarios. Hay muchos funcionarios o personas, que tienen un ingreso ordinario y tienen un sueldo fijo. Entonces vienen y dicen, mire, yo tengo mi ingreso fijo, pero también tal vez por actividades afuera de su horario normal, tienen ingresos extraordinarios, que si la parte actora lo logra justificar, esos valores también van a ser parte de la determinación del monto de pensión alimenticia. Otra situación es la estructura de distribución del gasto familiar y la inflación. La inflación se da anualmente y se contabiliza. Entonces, todos estos parámetros se utilizan o son los que el juez abarca para fijar la pensión de alimentos una vez que se presentan las pruebas debidamente practicadas en un juicio sumario. Y ¿cómo se determina? Se determina con la tabla de pensiones alimenticias. Actualmente existen 6 niveles de la tabla de pensión alimenticia y se juega con el salario básico unificado. Hay muchas personas que dicen, abogado, pero yo no trabajo, yo no tengo sueldo fijo. Lo siento, aparentemente cuando tú tienes un hijo, tú sabes que tienes que ganar $400, así se no los ganes, y de $400 en adelante se establecen los porcentajes. Cuando tienes un hijo de menos de 5 años, de 2 a 3 años, te aplican un porcentaje. Cuando tienes un niño de 3 años en adelante, te aplican otro porcentaje. Y cuando sea alimentos para un hijo, se aplica un porcentaje. Cuando son 2 o 3 niños, se aplica otro porcentaje. Entonces, esa tabla de pensiones alimenticias establecida por el Ministerio de Inclusión Económica y Social es la que va a determinar el monto de la pensión alimenticia una vez que se presenten las pruebas
donde se demuestren los ingresos económicos del demandado. ¿Cuándo nace la pensión de alimentos? Según el artículo numerado 8, esto también es importante tener en cuenta, nace cuando se presenta la demanda. Hay muchas personas que creen que le deben alimentos de toda la vida. O sea, no. La obligación alimenticia nace con la presentación de la demanda. Cuando se hacen aumentos, incidentes de aumento de pensión de alimentos, eso también es un tema que ahorita lo voy a tratar, la pensión de alimentos nace desde la fecha que se presentó el aumento. Y cuando se realiza un incidente de rebaja a la prestación de alimentos, ese incidente, ese monto de rebaja, si es que se da a favor, se obliga desde el momento que se emitió la resolución por el juez. Entonces, para estar claro, la pensión de alimentos nace con la presentación de la demanda, el incidente de aumento nace desde que se presentó el correspondiente incidente, y la rebaja cuando existe la resolución, ¿no? Para no se me vaya la idea, en materia de niñez y adolescencia, especialmente los juicios de alimentos, tienen una situación que las resoluciones no causan ejecutoría. Son firmes para ejecutarlas en el sentido de cuando se fijó el monto, pero ese monto puede variar de acuerdo a las circunstancias que en el futuro se presenten. Si tus ingresos económicos mejoran después de que se fijó la resolución de alimentos, la madre del beneficiario o el representante del beneficiario puede acudir al juez, presentar un incidente y plantear que se revise el monto de la pensión y se suba. Asimismo, si por algún motivo el padre dejó de trabajar, no recibe los mismos ingresos, él puede acudir a la justicia para presentar un incidente de rebaja donde se va a determinar un monto menor al que estaba pasando por la pensión de alimentos. Creo que lo establecí. Nace la pensión de alimentos con la presentación de la demanda, y el juez, al momento de calificarla según el artículo 146 del COGEC y artículo 9 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, enumerado 9, perdón, establece que en ese momento se debe fijar una pensión provisional, la cual nace con el primer parámetro de la tabla, con el nivel 1. Entonces, cuando vamos a las pruebas, se presentan las pruebas, esa pensión puede variar. Si yo justifico que el señor gana, por ejemplo, $1,000 mensuales, no, se aplica el monto el porcentaje de la tabla, descontando únicamente el ingreso que uno realiza al seguro social como trabajador, ¿no? Y de ahí se aplica el monto que debe fijar la pensión de alimentos. Entonces, ese será el monto que se va a fijar definitivamente a favor del niño, niña, adolescente. ¿Cuántas pensiones se pagan al año, Adolfo? Las pensiones, o cuántos subsidios se pagan como pensión de alimentos, es mejor el planteamiento. Según el artículo numerado 16 de la ley reformatoria del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en el título 5, dice que se pagan subsidios legales o convencionales por carga familiar que reciba el demandado. Ejemplo, si tú trabajas en una empresa que te den un beneficio por ser padre, por tener hijos menores de edad, esos beneficios tienen que ser cubiertos como parte de la pensión de alimentos. Se paga adicional, o sea, este valor se paga adicional al monto que ya se te fijó. Ojo, hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál monto también se paga adicional? Se paga 2 pensiones adicionales al año. Son 14 pensiones que se deben pagar al año. En nuestra región, que es la costa ecuatoriana, se paga en abril y se paga en diciembre. Y son una pensión más. Acá también había un debate fuerte sobre el tema de la pensión de abril en la costa y en la sierra, en agosto se paga. ¿Cuál es el debate fuerte que existió? Dice, pero señor juez, yo gano en el mes de abril $400 y en el mes de diciembre si gano 1,000, si gano 1,000 más. O sea, si la pensión de alimentos está en 500, sí es justo que el niño reciba 500 porque en diciembre cobre doble. Pero en el mes de abril yo apenas recibí $400, ¿y por qué me hacen pagar 500? Este es un tema que se debatió en todo el país y se debate. Habían jueces que
establecían con justicia que el monto es proporcional y habían otros jueces que decían, no, es una pensión más porque la ley lo dice así. Hubo una consulta en el año 2016, si no mal recuerdo, yo todavía era parte de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niña y Adolescencia de la Ciudad de Guayaquil, de parte de una compañera, hizo una consulta a la Corte Constitucional para que verificara la constitucionalidad de esta norma. Y la Corte dictó una sentencia diciendo, es constitucional, así que se pagan dos pensiones iguales. O sea, es algo injusto de mi parte, pero existe sentencia que la Corte lo declaró así. Y también otro beneficio adicional es el 5% de las utilidades. Recordemos que cuando tú trabajas en una empresa privada, tú recibes utilidades por cargas familiares. Entonces, ese derecho también tiene el niño o beneficiario de una pensión de alimentos a solicitarle al juez que el momento que le paguen las utilidades al padre o al obligado, en ese momento el porcentaje que le corresponda al hijo sea depositado en la cuenta del Código SUP a su favor. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta cuando tú presentes un juicio de alimentos, verificar si es que ese derecho lo tiene para cobrar las utilidades, ¿no? Bien, No sé si vamos dando luces a ciertas personas que nos han hecho preguntas. Tengo más de... Con todo gusto, si tienes pregunta, bien, porque sí. Yo este tema creo que lo vamos cerrando acá, porque nomás quería abordar algo de los juicios de mujer embarazada, que es corto y perfecto, terminemos con el juicio de la mujer embarazada, porque una de las preguntas corresponde a ese tema. El Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 140, del artículo 148 al 150, establece la posibilidad o regula de que una mujer en estado de gestación pueda solicitar una pensión de alimentos, la cual, según esta norma, sirve para que la mujer embarazada tenga derecho a su necesidad de alimentación, salud, vestuario, vivienda, atención del parto, puerperio y el periodo de lactancia por un tiempo de 12 meses. Entonces, este juicio es bien particular porque se establece un monto de prestación de alimentos desde el momento que la madre presenta el juicio, según el artículo numerado 8 que nombré anteriormente, y ese derecho lo tiene hasta 12 meses después de que nace el niño. O sea, el niño nace ahorita en diciembre, ella va a tener derecho hasta diciembre del 2021 en cobrar esa pensión. ¿Cómo se regula? Según el artículo 150, se regula de la misma manera. Dice, normas aplicables, ojo, esto es bien importante tener en cuenta para estos juicios. En lo que respecta al orden de los obligados, criterios y formas de fijación de prestación de alimentos, a premios, medidas cautelares, subsidios, competencias, procedimientos y más compatibles con la naturaleza de este derecho, se aplicarán a favor de la madre embarazada las normas sobre el derecho a alimentos a favor de su hijo. Entonces, todas las normas que son aplicables a niños, niñas y adolescentes se aplican a favor de la mujer embarazada para determinar el monto de la prestación de alimentos que va a recibir. Pero, además de eso, se hace por un solo pago, aparte de la pensión que te fijan, se hace por un solo pago los valores de parto y puerperio que se pagan por una sola vez cuando la mujer va a dar a luz, ¿no? Tú estableces bajo las recetas, facturas, qué sé yo, de los gastos que tú estableces, tuviste en el parto. Señor juez, esto es lo que voy a gastar o esto es lo que gasté, dependiendo del estado del proceso, para que el juez ponga una pensión sobre ese monto, ¿no? Aclaremos. Es un monto que se paga por una sola vez y después la pensión de alimentos se paga desde la presentación de la demanda hasta 12 meses nacido el niño. También existe un derecho que antes lo cité, el artículo 83, numeral 10 de la Constitución, dice que en algún momento nuestros padres también pueden demandarnos. Y eso se regula bastante en la ley del adulto mayor, la ley orgánica del adulto mayor, que también se fija la forma de pensión de alimentos de acuerdo a la tabla de pensiones de alimentos para niños, niñas y adolescentes. Eso es en sí el proceso de alimentos. Como te dije, es apelable. En la apelación también se pueden presentar pruebas nuevas, de acuerdo a las facultades del artículo 258.
y es un juicio que no tiene casación, es un juicio que termina con nosotros en la Corte Provincial. Eso es en esa parte. No sé si vamos a la pregunta y así vamos desarrollando un poquito más el tema, Adolfo. Sí, nuestro seguidor Daniel Ángel nos hace una pregunta que dice que ¿a qué se debió? Bueno, no sé si le podamos contestar, pero dice, me despidieron de mi trabajo, al momento que me despidieron, presenté el incidente de rebaja y me resolvieron después de 8 meses. ¿Quién me devuelve todo ese prejuicio? Bien, es un tema que de verdad duele cuando los procesos judiciales se retardan de maneras que no le puedo dar la solución en este momento. Pero el procedimiento de sumario, según los tiempos que establece el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, son, en materia de familia, mujer, niñez y adolescencia, son muy cortos. Si tú revisas el artículo 333, si no me recuerdo, déjame verificarlo, ¿no? Dice, mira, para contestar la demanda y la reconvención se tendrá un término de 15 días, a excepción de materia de niñez y adolescencia, que serán de 10 días, ¿no? Entonces, en la fase de segunda instancia, llegar al proceso de convocar audiencia en 10 días. O sea, si tú te pones a ver en los términos que establece el COGE para fijar un juicio de alimentos, no debe durar más de 45 días un proceso de alimentos según los términos. Ahora, todo depende de la cantidad de juicios que tenga el juez, todo depende de la situación de agilidad que tenga el abogado que ejerce la defensa técnica. Yo no le podría contestar al amigo que hace la pregunta quién es el responsable, pero si el responsable del retardo es el funcionario judicial o el juzgado, existen las respectivas acciones administrativas en contra de los funcionarios responsables de esta situación. Eso es lo que le puedo decir en esa parte, pero y el monto de la prestación de alimentos en una rebaja, la ley lo establece claramente, que es desde aquí existe la resolución. No sé si es justo o injusto, no sé si amerita una reforma esa normativa, pero así está determinado nuestro proceso judicial hasta el momento. Nos dice Ángel Mayorga, si un niño o un adolescente de 19 años se lo puede considerar como carga familiar o no. Siempre y cuando se encuentre estudiando, los jueces de niñez y adolescencia lo establecen como carga familiar. Siempre y cuando tú presentes como carga, prueba de descargo, que tienes abajo tu cuidado a un hijo que no cumple los 21 años, y tú demuestras que esa persona se encuentra estudiando, cursando estudios universitarios o de cualquier índole que no le permiten desarrollar actividades económicas, el juez de la niñez está en la obligación de aceptarlo como carga familiar. ¿Y si él quiere demandar al padre, lo puede hacer por sus propios derechos o lo tendría que hacer? Claro, claro. Cuando ya cumple el beneficiario los 18 años de edad, el padre o la madre ya no tiene la representación legal, a no ser que tú le des un poder. En este caso, tú sabes que no es así porque la procuración sea a favor de un abogado, ¿no? El beneficiario puede demandar ya directamente los alimentos al padre o la madre que tenga la obligación de dárselo. Alex Viva nos pregunta, mi hijo tiene ya 21 años y sigue cobrando pensión. Se lo ha citado y vive cambiándose de domicilio para no recibir las notificaciones. ¿Qué puedo hacer? Bueno, yo si ya veo una situación de que no te puedo citar en un domicilio fijo, te declaro bajo juramento que me es imposible determinar la residencia o domicilio del demandado o de esa persona y solicito que se lo cite por la prensa. Pero en este caso de derecho de extinción de alimentos, existe una particularidad no tan regulada. La Corte Nacional de Justicia, incluso mediante una resolución o mediante un decreto de la presidenta encargada de la época, señaló de que la extinción de alimentos no es un incidente, sino que la extinción de alimentos es una petición, que lo que tiene que hacerse es correr traslado a la otra parte para darle el derecho a la defensa, ¿no? Pero los jueces, como hay juicios que son antiguos o tienen bastante tiempo,
no corren el riesgo de, por ejemplo, correr traslado. ¿Por qué? Porque tú, te pongo un ejemplo, tú ejerces la defensa técnica de una persona X hace 5 o 6 años, ¿no? Y tú eres el abogado. Tú resolviste el caso, cobraste tu honorario y tu trabajo terminó, ¿cierto? Así es. Correo electrónico o tu casilla judicial electrónica queda establecida en ese juicio y ya cumplido los 21 años te solicitan extinción y el juez no puede correr traslado solamente a tu correo, porque tú ya por último le dices, señor juez, yo ya no ejerzo la defensa de él, yo terminé el caso con él. Entonces, por eso es que es la obligación de por lo menos de citarlo cuando se solicita extinguir alimentos para proceder a este hecho. Entonces, se corre traslado con esa petición citándolo, y si el beneficiario no justifica que tenga una discapacidad que le impida desarrollarse económicamente, simplemente procede a la extinción. Mira, esta también es una particularidad que no la dije en la exposición. Según la Corte Nacional de Justicia, este auto de extinción de alimentos, porque pone fin al proceso, es un auto que es objeto de recurso de casación. Así lo determina la Corte Nacional de Justicia. El otro proceso que también es objeto de recurso de casación en juicios de alimentos es cuando tú demandas conjuntamente la investigación de paternidad y los alimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa parte, y lo que es casable es la parte de la paternidad, ojo, no es la parte de los alimentos, porque esa parte de la paternidad se resuelva con lugar, fijándose o no, causa estado, ¿no? Que deja en firme la situación. Entonces, según el 266 del COGEL, este tipo de juicios ponen fin al proceso y es objeto de casación. Entonces, eso es algo que no acoté en la exposición y que, bueno, lo aclaro en este momento. Juan Moposita nos pregunta de que cuando llegan a una conciliación por una acta de mediación, un juez puede ordenar que se abra un código SUPA para que se deposite ahí las pensiones. A ver, una de las obligaciones cuando presentas una demanda de alimentos, según el Código Orgánico General del Proceso y el Código de la Niñez y Adolescencia, es que la madre o padre que ejerce la acción se presente con una cuenta de ahorros para que la pagaduría de la unidad judicial abra un código SUPA, ¿no? Ese es un requisito indispensable para que te acepten a trámite una demanda. Ahora, que si yo voy a una audiencia de conciliación y establezco que ya quiero cambiar una cuenta X, el juez en ese momento no creo que exista ninguna oposición de que la cambie. Pero para que el proceso inicie, es indispensable, es una obligación que exista una cuenta de ahorros, una certificación de una cuenta de ahorros para crear el código SUPA. Pero si voy a mediación, no fui okay. No, perdón, no te entendí la pregunta por ese lado. Claro, el centro de mediación notifica la pagaduría para que abra el código SUPA, eso sí está regulado. Sí. No es necesario que la intervención del juez, el mismo mediador notifica. Claro, el mediador está obligado a notificar a la unidad judicial para que se abra el código SUPA, sí. Nos pregunta otra vez Daniel Ángel, nos dice, ¿de qué manera puedo validar el correcto uso de la pensión de alimentos? Porque hay madres que lo usan para todo menos para los menores. Sí, mira, eso es un tema muy debatido, incluso en un proyecto, la ley reformatoria al título quinto que presentó en ese tiempo, me recuerdo, la asambleísta Aguiñaga, ¿no? Se debatía el tema si debía rendirse cuentas o no rendirse cuentas en una pensión de alimentos, porque hay padres que pagan pensiones de alimentos cuantiosas, hay pensiones de $2,000, $3,000, que tú dices, oye, tanta dinero y no me puedes decir en qué inviertes las necesidades de mis hijos. Esto es fácil para mí solucionarlo. Bien puedes solicitarle al juez una intervención del equipo técnico para ver el estado de salud o el estado en que se vive tu hijo, pero eso no sirve. Si tú crees que tu hijo está maltratado por la madre o padre que lo tiene, solicita la tenencia y tenlo tú. ¿Ya? Si el niño, o si tú verificas que tu hijo está desnutrido, está golpeado, no le dan de comer, no lo viste, solicita medidas de protección que se pueden otorgar tanto en la Junta de Protección de Derechos como órgano administrativo o ante el juez de la niñez y adolescencia. Entonces, son mecanismos que uno tiene. Regular visita, ejemplo, y una regulación de visita
yo verifico cómo está mi hijo, te pagué la pensión de alimentos, dependiendo de la edad también del niño, y veo si está bien. En ese momento puedo verificar con exámenes médicos, qué sé yo. Tantas herramientas que uno tiene para determinar si la plata que tú estás pagando de pensión de alimentos es bien utilizada o no, la puedes utilizar mediante la misma normativa del Código de la Niñez y Adolescencia, pero rendir cuentas, como lo establecen otros procedimientos civiles, en la niñez y adolescencia, en los juicios de alimentos no está regulado. Estaba con un proyecto, pero no se ha aprobado eso. Nos dice María Altamirano que si se toman en cuenta los títulos profesionales que el alimentante tiene para fijar una pensión de alimentos. Bueno, eso es debatible, porque yo puedo ser abogado y no ejercer la profesión. Yo puedo ser abogado y estar trabajando en una empresa que no me gano 400, $500. Puedo tener título de abogado, médico, ingeniero y no ejerzo ninguna de las situaciones. La obligación es demostrar la capacidad económica que tú tienes, cuántos ingresos generas al año. Hay muchas personas que no generan ingresos directos. ¿Por qué? Porque tal vez no tienen un sueldo fijo. Ahí debemos acudir donde al organismo de las rentas de nuestro país, que es el Servicio de Rentas Internas, para que nos los informes de impuesto a la renta, y de acuerdo a los ingresos que hayas obtenido en el año, es que y a la base imponible grabada, es que uno aplica la tabla de pensiones de alimentos, los ingresos mensuales que puede haber recibido. Hay muchas formas de evadir la responsabilidad, pero como lo dije anteriormente, en nuestro código actual, el COGEC establece una reversión de carga a la prueba. Tú, el obligado, que tiene que demostrar que no gana lo que el actor dice que gana. Entonces, si el obligado va al juicio y le demuestra eso al juez, el juez no debe fijar la pensión de acuerdo a lo que se está demostrando cuánto gana. Nos dice Verónica Sánchez que hay una persona que debe mucho dinero en pensión alimentos. Quiere llegar a un acuerdo, pero la actora no quiere el acuerdo. Ya llevan 2 meses y no pueden llegar a una conciliación. ¿El juez puede determinar el acuerdo? Claro, en ese momento el juez tiene la obligación, si establecer un monto de acuerdo a lo que él, bajo su sana crítica, establezca. Porque uno no se puede, el jugador no puede estar a los caprichos de las partes procesales de págame todo o págame nada. Si la deuda se originó por irresponsabilidad o se generó por algo tal vez justificable, de que no tuvo los dineros y todo, cualquier cosa, ¿no? Va, incluso para dar a premios personales actualmente, te llaman a una audiencia y a ver si encuentras una fórmula de solución o pago. Entonces, en ese momento que el juez, que la señora o la madre o el representante del beneficiario se oponga y se oponga, es el juzgador en ese momento que debe determinar la forma y el monto que se va a pagar. Tampoco no va a ser a lo que quiera, porque yo he visto acuerdos que terminan pagándose cuando el niño tiene 26, 27 años, y eso tampoco no está dentro de la proporcionalidad de garantizar los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Entonces hay que ser proporcional. Eso es una tarea dura que tienen los jueces día a día, en los jueces de las unidades judiciales de primer nivel. Es muy duro esa tarea, pero sí está obligado el juez a regular eso. Aníbal Villares nos dice, en los casos de los taxistas que no entregan factura y que no tienen sueldo fijo, ¿cómo se puede demostrar cuánto se le puede fijar de pensión alimentos? Ya, eso a veces es como una herramienta del trabajo de defensa técnica. Yo creo que tú, como buen penalista, tú tienes la prueba testimonial como algo esencial para demostrar algún hecho real. Yo alguna vez lo pongo como experiencia. En Guayaquil, cuando era juez de la niñez y adolescencia, la parte actora me llevó 2 testigos. ¿Quiénes eran esos 2 testigos? 2 taxistas. 2 taxistas me presentaron que eran dueños de taxi y todo, y les preguntaba a los taxistas cuánto ganaban diariamente, cuánto ganaban semanalmente, para que yo tuviera como referencia cuánto genera un taxi en la ciudad de Guayaquil. Y a base de eso es una herramienta. O sea, yo creo que es mucho del trabajo técnico que puede hacer el abogado que la defiende en ese momento para justificar.
los ingresos del demandado. Entonces, lo pongo como ejemplo, ¿no? Pero exactamente, hay jueces que dicen, aquí en Puerto Viejo al taxista le quedan $25 diarios, $30 diarios, lo multiplican por 5, lo multiplican por 30, y esto es lo que gana mensualmente. O sea, pero es bien debatible, bien, ¿cómo te digo? No es certero el tema de Es una cómo... prueba plena. Exactamente, es una prueba de la sana crítica. Sí, sí, sí. Nos dice la doctora Marta Macías en el tema de titulares con discapacidad. ¿Puede demandar a alguien que tenga discapacidad psicológica, puede demandar a su padre por pensión alimento? Claro que puede, pero como le digo, si la discapacidad es psicológica en este momento, quien ejerza, como yo dije antes, el cuidado o la representación de esas personas con discapacidad es el titular de poder ejercer la acción. Entonces, pero si la persona, te pongo un ejemplo, yo soy discapacitado físicamente, ¿no? Y yo puedo directamente presentar la demanda a mis padres para que me paguen una pensión de alimentos. Pero cuando tienes discapacidad psicológica es un poco más complicado, y en ese momento yo creería que sí debe ejercer la representación la madre o el padre o la persona que lo tenga bajo su cuidado a la persona con discapacidad. ¿Qué, Entonces, qué sucede cuando las madres demandan al padre de los menores y nunca logran cobrar un solo mes? Y por más que tienen la boleta, nunca lo logran detener. ¿Qué pasa con eso es una situación que uno tiene que regular. Déjame ver si en el artículo enumerado 5 habla algo de eso. Mira, dice, ojo, el número 5, los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de limitación, suspensión o privación de patria potestad. En caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alegue, la autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes obligados subsidiarios. Y ahí entran los abuelos, los hermanos que no cumplen 21 años y los tíos. Entonces, si tú observas que hay un vivaracho que se ha ausentado totalmente de la obligación de alimento que tienes que prestar al hijo o hija, tú puedes demandar un obligado subsidiario. Y estos subsidiarios, si desean, mañana pueden repetir contra él para que sean cancelados esos valores. Así lo dice esta misma norma al final. Este artículo, la autoridad competente en base al orden previsto en los numerales precedentes, los grados de parentesco señalados, de modo simultáneo y con base a sus recursos, regulará la proporción en la que dichos parientes proveerán la pensión alimenticia hasta completar el monto total de la pensión fijada o asumir la sustentabilidad según el caso. Los parientes que hubieran realizado el pago podrán ejercer la acción de repetición de lo pagado contra el padre o la madre. Entonces, esa es una herramienta que yo tengo. Hay una pregunta muy concurrente y es en cuanto a la extinción de la obligación de prestar alimentos. Acláranme si estoy equivocado, pero la ley te habla de 21 años, pero eso tú tienes que demandar la extinción de esa obligación, porque tu hijo puede tener 22, 23, y si tú no la demandas, sigue cobrando pensión. Bien, yo creo particularmente que esto es de puro derecho, o sea, cumple 21 años y se la pensión de alimentos, pero es bien lo que tú dices, si tú como padre verificas que tu hijo cumplió 21 años y no acudes al juez a solicitarle la extensión, ese dinero se sigue generando y tal vez podría ser cobrado o lo sigues pagando porque te da la voluntad, pero debería comparecer inmediatamente a solicitar esa extensión. Pero yo particularmente creo que en algún momento se debe establecer que esa extinción es de puro derecho. Pero ¿sabes por qué no lo hacen los jueces de puro derecho? Por la situación del enumerado 4, parece que puede que exista una discapacidad
y puede seguir cobrando a esa persona. Entonces, por esa situación es que incluso hay jueces que para extinguir el derecho de alimento te solicitan que el Ministerio de Salud Pública emita un certificado donde no está calificado como discapacitado el beneficiario. Entonces, por ahí los jueces se cuidan mucho en esa parte, pero yo creo que si tú demuestras que tienes 21 años, es más que suficiente para extinguir los alimentos. Y si tienes discapacidad, mañana pasado lo puedes solicitar. Ese derecho no se quita. ¿Y las hijas hasta qué edad pueden demandar por prestación de alimentos? ¿Quién? Los hijos hasta los 21 años y las mujeres Hijas e hijos, sí, es hasta igual. los 21. Sí. Sí, Ya aquí le estamos contestando a los dos seguidores porque le voy a contar mi caso personal. Tengo una hija y ya tiene más de 21 años y me había olvidado yo de hacer esa extinción. Ella misma, como ya va a ser abogada, me dice, papi, pero ya eso ya tiene que extinguirlo. Ah, bueno, ya ahí y ella me tuvo que andar buscando ese certificado en el hospital y todo, porque no. Sí, mira, hay jueces que lo hacen pagando. Aunque te digo yo, no, a criterio personal, no, para mí no es obligación presentar un certificado que no tengas discapacidad, porque esa obligación le corresponde al beneficiario, no al que solicita la extinción. Yo presento mi partida de nacimiento donde digo que mi hijo ya cumplió 21 años, creo que es mi prueba suficiente y plena. Ya, pero como te digo, los jueces se curan en sano para no perjudicar los derechos de alguna persona que pueda tener una discapacidad. Ahí. André Bravo nos dice si el ecuatoriano que tuvo un hijo aquí y ahora reside en Estados Unidos, ¿cómo lo demando si ya no viene al Ecuador? Bien, mira, existen dos situaciones que se dan en este tipo de casos. Acá tenemos en nuestro Código Orgánico General del Proceso el procedimiento de homologación de asistencia extranjera, ¿no? Si tú solicitas un monto de pensión de alimento en otro país, de una resolución que se dio acá, puedes hacer en ese país, si es que existe ese proceso, homologarlo, ¿no? Y yo creo que es un tema muy complicado, muy complejo. Yo alguna vez otorgué copias certificadas de las resoluciones y todo, porque decían que iban a ejercer ese derecho de cobrarlo, porque era un monto alto, ya había una pensión casi de $15,000 sin paga. Iban a ejercer ese executor que se llama en Colombia. Cuando yo era juez de la niñez en Guayaquil, me pidió la madre esa documentación para presentarlo en Colombia y homologarlo. Entonces, pero es un tema muy complicado. En este caso, yo lo que podría decirle, sin recomendar las cosas, porque tal vez por mi posición laboral no me permite, es obligado subsidiario. Ahí leí la norma antes. Ausencia. ¿Ah? La ausencia del padre está ahí, me voy a donde un obligado subsidiario. Ahí enseguida van a llamarle y van a decir que pague. Tenlo por seguro. Nos dice el colega Oscar Alarcón, a estos obligados subsidiarios deben ser demandados de acuerdo al orden o secuencia que la ley establece o lo que uno crea que pueden tener dinero. Mira, esto de obligado subsidiario llegó a la Corte Nacional de Justicia y la Corte Nacional de Justicia en varios fallos, si quieres te lo hago llegar, ha establecido que existe el orden de prelación. Primero me voy de los abuelos. Si yo veo que los abuelos tienen capacidad económica y están bien todavía para pagar una pensión de alimentos, son ellos los que deberían responder. Si yo demuestro que los abuelos no tienen la capacidad para responder por su edad, porque no trabajan, porque no tienen ingresos, ahí me irían los hermanos, y si los hermanos no tienen esa capacidad, me irían de los tíos. Es por orden de prelación, Oscar. Ya. A los que no han escrito al WhatsApp, bueno, hay una pregunta que no se repite, dice. Me decretaron de que era el papá de un niño en vientre, pero luego cuando le hicieron el ADN se estableció que yo no soy el papá. ¿Quién me devuelve el dinero que pagué por ayuda prenatal? Espérate un ratito. Veamos el artículo 149 del Código de la Niñez y Adolescencia, y creo que habla algo sobre esta situación. Dice el artículo, está obligado a la prestación de alimentos el padre del niño o niña, el presunto padre en el caso del artículo 131 y las demás personas indicadas en el artículo 109. Si la paternidad del demandado no se encuentra legalmente establecida, el juez podrá decretar el pago de alimentos provisionales y definitivos, desde que el proceso obren pruebas que aporten indicios precisos, suficientes y concordantes para llegar a una convicción sobre la paternidad o maternidad del demandado. Una vez producido el nacimiento,
las partes podrán solicitar la práctica de pruebas biológicas que se refiere al artículo 131, que es el numerado 10, con las consecuencias señaladas en este artículo. ¿Cuáles son las consecuencias de declarar sin lugar? Entonces, ¿qué es lo que uno solicita cuando eres demandado o cuando eres actor? Tú, cuando eres demandado, presentas una pretensión. Pero cuando eres actor, presentas una pretensión. Y cuando eres demandado, presentas tus excepciones y además condenas en costas. Yo creo que si el abogado que ejerce la defensa técnica hubiera solicitado que condene en costas al obligado en esta parte, el juez estaba obligado, cuando declaraba sin lugar, condenar en costas, y esas condenas para mí era la devolución total de lo pagado. No, yo creo que el juez lo puede ordenar sin ningún problema, porque esa es la consecuencia de perder un juicio, ¿no? Y en el caso ya más extremo, yo creo que lo comentábamos antes de iniciar esta charla amena, era de que si tú te sientes afectado porque has perjudicado, te has enfermado, te han pasado tantas cosas, existe el proceso civil del daño moral. Pero es un tema que es complejo, tú sabes que un juicio de ese tipo es bien difícil demostrarlo, pero existe la posibilidad, no está de más. Entonces, pero esas son las herramientas, yo creo, son las correctas. Bueno, los que nos han preguntado sobre si caduca o no, ya lo contestaste. Hasta los cuántos años reciben ese alimento, ya se contestó. Nos dice acá, el juez en la sentencia ordenó que le descuenten $200, pero él de su sueldo solo recibe 100. ¿Cómo se hace con esa diferencia? Repite la pregunta, por favor, discúlpame. Ya. Dice aquí que un juez en una sentencia ordenó que por la pensión de alimento y la deuda le descuenten $200 al mes. Pero resulta que el empleado solo recibe $100 mensuales. Ahí vamos a ser claros en este punto. Una tarea difícil para el pagador que ejerce en la empresa esa situación, pero acordémonos de algo, el juicio en la pensión de alimentos es un pago de privilegiado, es de primera. Primero está el pago de alimentos, después están los beneficios de un juicio laboral y posteriormente vienen las otras obligaciones. Entonces, hacer un pago privilegiado, verán a quién le dejan de pagar, al banco X, al banco Y, al pago de la casa, cualquiera de esos deje de pagarle, ¿ya? Pero primero me completas la pensión de alimentos. De ahí soluciones lo demás del señor, ¿no? Esa es la consecuencia de ser padre y de tener una responsabilidad que asumiste. Acordémonos que la Constitución te dice en los derechos de libertad sobre la paternidad, saber cuántos y cuándo traer un hijo al mundo. Entonces, si tú asumiste la paternidad de un niño y la obligación de no estar con él es un pago de pensión de alimentos, tienes que cubrirlo de acuerdo a las reglas que se han establecido en la justicia, y este pago debe ser en primer lugar. Dice, si el padre del niño no emite facturas y no tiene sueldo, se puede pedir un peritaje económico, dicen. No sé si... Yo creo que ahí volvemos al tema que antes hablamos, o sea, es esa técnica que ejerza la parte que quiere demostrar un hecho, es la que va a tener las herramientas suficientes de la prueba testimonial, documental o pericial para determinar los ingresos ordinarios extraordinarios que tengan obligados. Dice acá, mi padre me demandó y también tengo que pasarle pensión a mi padre. ¿Eso me rebaja la pensión de mis hijos o no? Mira, es un tema muy, muy traído al debate sobre los obligados. Yo no voy a decir si sí o si no, porque estaría anticipando un criterio. Una situación de esa naturaleza, sí. Pero yo creo que si tú debes alimentos a ciertas personas, según el artículo 349, no me acuerdo qué artículo fue que cité antes del Código Civil, si tú debes alimentos a ciertas personas y dentro de esas personas están 349, ¿sí? Están esas situaciones, podría ser, pero te digo, cada juez es una persona y no hay un criterio unificado, porque cuando tú tienes problemas de este tipo, de antinomias, de lagunas o de criterios jurídicos discordantes, tú
la que te da la línea mañana pasado de la jurisprudencia que la emite la Corte Nacional de Justicia, o lo que llaman los profesores a veces en clase la doctrina de casación, que sobre la Corte, sobre la alta Corte, que va poniendo reglas de decir en este caso se va a resolver así. Y acá en cada provincia tú vas a encontrar temas totalmente diferentes. Vas a Cuenca, encuentras un criterio de la Corte Provincial de la Sala de Familia, ya sobre X, sobre una forma de resolver este tipo de conflicto. Vas a Guayaquil, encuentras otra. Vas a Manabí, encuentras otra. Entonces, son cosas que se van regulando. Y si me lo preguntas de manera directa, yo ya te dije a quiénes se le dé alimentos. Y las dos últimas preguntas, si para el formulario no necesito que me firme un abogado, para la audiencia tampoco necesito, ¿o sí? Sí, no. Pero ojo, en esta parte, para presentarme a una demanda de alimentos yo no necesito el patrocinio de un abogado, pero para presentarme a la audiencia única sí necesito estar asistido por un abogado. Entonces, ¿cuál es la obligación del juez cuando presentas una demanda que no la firma un abogado? Mandar toda la defensoría pública. Perfecto. Para que esté representada en el momento de la audiencia. Acá nos dice, presenté una rebaja, la jueza no me la concedió, mi abogado no apeló, han pasado 20 días, ¿puedo presentar otra vez la rebaja o ya no? No existe un tiempo determinado para volver a presentar un incidente. Basta que lo presentes, que el requisito principal para presentar un incidente de aumento de rebaja es que la primera resolución que vas a pedir la reforma esté en firme. O sea, hay el proceso de... No, te cuento un caso particular que en un momento se resolvió en la sala. Viene un señor, le presenta un aumento de pensión, apela, la apelación estuvo pendiente acá un cierto tiempo y mientras se resolvía una aclaración o ampliación de la apelación que presentó, él presenta un incidente de rebaja ante el juez de la ciudad donde tenía los juicios. Entonces viene y el juez le da trámite. El juez tiene que cerciorarse para dar trámite a un incidente que la resolución que va a ser modificada esté en firme. Ese es el único requisito. De ahí los días, el tiempo, no hay problema. Ok, Carlos, muchas gracias por el tiempo que nos has brindado. Te dejamos en la parte final para que te pida de los seguidores. Bien, Adolfo, yo muy agradecido por tu invitación y muchas gracias por permitirme cerrar este año con mi charla. Estoy muy agradecido por tu invitación, estoy presto a dar temas de familia, como te dije al inicio, es un tema que me apasiona en mi trabajo ya de todos estos años. Entonces, un saludo muy fraterno a todos los que hacen Adolfo Castro Asociado y que ha permitido a todos los juristas de la provincia, del país y del exterior presentar temas tan interesantes como los que los traes todas las semanas acá, y a tus seguidores, principalmente a tus seguidores, un saludo muy grande, que tengan una bonita fiesta, feliz Navidad, y que se cuiden mucho en este tiempo de pandemia, que la salud es muy importante. Un abrazo, Adolfo, muchas gracias. Gracias, Carlos, que tengas una feliz Navidad y a todos los seguidores, que tengan una feliz Navidad, seguirnos cuidando y que el 2021 sea un año lleno de muchos frutos. El 9 de enero del 2021, con la bendición de Dios, nos encontraremos. Vamos a tener a un exponente mexicano que nos va a hablar del dolo. Muchas gracias a todos y será hasta una próxima ocasión. Así es, muchas gracias.